arrancamos. So people, we are going to start. Welcome once again, bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar nuestra segunda semana de este segundo corte. Let's remember that today we're going to start working with two topics. Vamos a mirar dos temáticas y vamos a revisar dos módulos, right? So we're going to have a look to week number 2 and week number 3, right? So we're going to start right away. And we're going to start paying attention to some elements, some tips that we need to take into account. Last time we were talking about the uses of the equatives, right? Estábamos hablando de los adjetivos equitativos, ¿cierto? Y de cómo trabajábamos una comparación en igualdad en las oraciones. Good? So, last time we were saying that I am as young as María. Estábamos hablando de este tema y decíamos que cuando hablamos de adjetivos equitativos, mostramos una igualdad en las características entre dos personas. Si decíamos yo soy tan joven como María, we were representing the adjective in equality.
Good. So Jan in this moment is the same in me as in Maria. Good. That's why we say the preposition as, that in moment is the meaning tanto como. Tanto como el significado de esta preposición in this sentence. Now we're going to start paying attention about the comparative adjectives. Vamos a mirar los adjetivos comparativos donde sí demostramos que algo es un poco más que la otra persona o que el otro objeto con el que lo estoy comparando. Let's pay attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video. Prestamos mucha atención a los tips and the suggestions, recommendations that they will bring about this topic. Comparative adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can give us information such as the size or age of a noun. So, the adjectives are words. Cualquier palabra, ya vimos que los adjetivos son muchos diferentes tipos de palabritas que nos describen de cualquier forma a otra palabra. Ahí tenemos adjetivos de opinión, adjetivos de talla, de forma, de color, de material, del propósito. Cada uno me da un detalle específico, una información sobre cualquier palabra. Cuando utilizo el adjetivo en general, solamente estoy dando la descripción, ¿cierto? Solamente diciendo que él es alto, él es bajo. No estoy generando un comparativo. Ahí no hablamos de comparación, estamos describiendo sencillamente. Adjectives can also tell us someone's opinion about a noun or describe how someone is feeling. We use comparative adjectives to compare two people, places, or things. Comparative adjectives tell us how one noun is different from. So when we talk about the comparative adjectives, now we are going to express how different they are. Vamos a mirar ya no una característica en específico individual, sino vamos a usar esa característica para hacer que una persona se vea superior en ese detalle frente a otra o un objeto frente a otro. Good. Es cuando decimos que es más bonito que, más hermoso que, más bajito, más gordo, etc. From the other. For example, she is taller than him. Now, she's taller than him. Fíjense acá que decimos ella es alta que él. Y tenemos esta expresión ER. Ella es más alta que él. Ella es más alta que él. Vamos a parar aquí y vamos a mirar primero esa característica que hay ahí. Now, miramos los comparative adjectives. Con los comparativos estamos hablando de la palabra más, ¿cierto? Pero fíjense que aparece es una ER allí en la palabra y esa ER es la que me va a significar más, la que me va a indicar que ese adjetivo se ve con mayor precisión o con más detalle en esa persona a la que estoy hablando. So when you say, my dog is smaller, mi perro es más pequeño, ya estoy señalando que tiene esa característica con más detalle que otra persona o que otro objeto o animal. Now, in Spanish we say, my dog is more small, ¿cierto? Que en español decimos, mi perro es más pequeño y la palabrita más es more. But in English, we cannot do that translation. En inglés no podemos hacer esa traducción tan literal. Ay, porque eso ya sería demasiado literal. Y acuérdense que en inglés no podemos traducir tan literal como lo decimos en español. So, en vez de decir more antes del adjetivo, que es lo que hacemos en español, más bonito, más feo, más inteligente, más alto, esa palabrita more se transforma la ER en inglés y se le pone después del adjetivo. Entonces decimos smaller. Now, ¿cómo son esas reglas? ¿Cómo vamos a hacer esos cambios? Let's have a look. Miremos. ¿Sí están escuchando, por cierto, chicos? ¿Sí me están escuchando? ¿Están habiendo ahí algo? Sí, profe. Ok, thank you. Recuerden porque yo empiezo acá a hablar como loro y no veo.
Escuchemos acá. This painting is more beautiful than that painting. Now, pay attention to this. Ahora fíjense por qué acá decimos this painting is more beautiful. Es más hermoso. ¿Por qué aquí sí podemos usar el more, la palabrita more, y por qué antes no? That is because of the syllables that the word has. Right? Esto depende de la cantidad de sílabas que tiene los adjetivos que yo voy a utilizar. Entonces, de acuerdo al número de sílabas que tenga la palabrita, bien voy a poner el ER o bien voy a poner la palabrita more antes de el adjetivo. ¿Cómo va a ser? Pay attention. My brother looks happier than my sister. How are comparative adjectives formed in English? It depends on how many syllables the adjective has. For one-syllable adjectives, we add ER to the adjective. For example, short becomes shorter. If the adjective ends in a consonant-vowel-consonant pattern, we double the final consonant before adding ER. For example, big becomes bigger. For two-syllable adjectives that end in Y, we change Y to I and add ER. For example, hungry becomes hungrier. So, people, miremos aquí primero la número 1. So, estamos hablando de la palabrita que tiene una sola sílaba. And attention, in English, remember that the syllables are not depending on the writing part, but the pronunciation. Siempre en inglés hacemos la silabización de acuerdo a la pronunciación, no a la escritura. Entonces, ojo con esa parte. So, cuando hablamos de de una sola sílaba, es cuando esa palabra yo la pronuncio de una sola vez en la boca, right? Short, no decimos short, ¿cierto? Es short. Big, de una sola vez. Con adjetivos que tienen una sola sílaba, what you're going to do, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos detallitos. First of all, miren ahí la palabra short. ¿Qué hacemos? Le agregamos la ER y listo, ¿verdad? Agregamos la ER y ya está. Ya con esa ER al lado del adjetivo decimos más pequeño, shorter, right? Period. No pasa nada. Pero cuando utilizamos la palabra, ¿y qué pasa aquí con esta monosílaba? Mire, tenemos una doble consonante, pero el adjetivo no tiene esa doble consonante. ¿Qué pasa allí? Vamos a prestar atención a las monosílabas que terminen en una sola vocal y una sola consonante. Si ese adjetivo es monosílabo y tiene una sola vocal, una sola consonante al final, yo debo duplicar la consonante antes de poner la ER. Profe, ¿por qué short no? Tenemos una vocal, dos consonantes. Entonces la idea es que el adjetivo tenga dos consonantes al final para poder poner la ER. Did you get it? ¿Lo entendimos? ¿Quedó clarito? So, yes or no? People, no lo leo. Yes, dice Michael. Bien. Pueden activar el micrófono, right? Porque a veces en el chat del celular no me actualiza rápido. Good. Second one. Tenemos la segunda reglita. Aquí nos dice, bueno, aquí vamos a tener un caso especial. Los adjetivos que tienen dos sílabas y terminan en Y. Hay como hungry, como noisy, como los siguientes que les voy a escribir en el chat. Tenemos la palabra lazy, perezoso, crazy, loco, funny, divertido o extraño, thirsty, hambriento, perdón, sediento, hungry, hambriento, todos esos verbos, todos esos adjetivos, perdón,
que terminan en Y. Noisy becomes noisier. ¿Qué pasa? Yo voy a quitarle la Y, la convierto en una I latina antes de poner la ER. Entonces digo hungry, hungrier, noisy, noisier, right? Esto pasa solo con esos adjetivos que terminan en Y. Good. Pero resulta que con estos adjetivos yo puedo aplicar la siguiente regla. Vamos a ver la siguiente regla y ahorita les voy a explicar cómo se haría con estos adjetivos que terminan en Y. Have a look. For adjectives that are 2 syllables or more, we use the word more before the adjective. For example, modern becomes more modern, and expensive becomes more expensive. It happens, resulta chicos, que en inglés cuando yo me voy a referir a un adjetivo que tiene más de una sola sílaba, más de 2 sílabas, ya ahí es donde yo puedo utilizar la palabrita more. Y esa palabrita more me va a decir más que, right? Más. My mother is beautiful. My mother is more beautiful. Más hermosa. Este more se le aplica a todas ese resto de palabras que tengan más de 2 sílabas. Pero con esas palabritas que les comenté ahorita, happy, thirsty, funny, crazy, todas ellas, yo puedo aplicar cualquiera de las dos. Yo puedo aplicar la regla que vimos que convertíamos la Y en I latina y luego la R. Pero en ciertos contextos, o si se les llega a olvidar, pueden utilizar el more más la palabrita normal y también está correcto. Entonces yo puedo decir, my dog is happier y está bien. O puedo decir, my dog is more happy y también va a estar bien. So, estas palabritas que terminan en Y son una pequeña excepción, porque yo puedo utilizar tanto la regla número 1, que es poner ER, como la regla número 2, que es poner el more. Pero ojo, una de las dos. O ponemos more o ponemos el ER. Porque no podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, my dog is more happier. Mi perro es más feliz. So, una oración así no estaría correcta. Porque o ponemos uno o ponemos el otro, pero las dos juntas no podemos hacerlas. So, attention on that. Good. Esto no está. Cuando ustedes ven el more, no van a poner el ER. O ponen el more o ponen el ER. Pero las dos juntas, no. Good. Now, have a look on something else. Vamos a mirar algo extra aquí que debemos tener pendiente cuando hablamos de comparatives. There are two types of comparisons. The indirect comparison and the direct comparison. Vamos a hablar de dos tipos de comparativos. Un comparativo indirecto es cuando ustedes dicen una característica con el ER, pero no especifican en comparación con qué o con quién. Es más. Yo puedo decir, my dog is smaller. Mi perro es más pequeño. My dog is smaller. No necesito decir más pequeño que qué. Y ahí es donde hablamos de una comparación indirecta. Cuando yo utilizo un adjetivo en su forma comparativa sin especificar el otro objeto con el cual yo lo estoy comparando o la otra persona. My dog is smaller. Mi perro es más pequeño. Pero cuando yo quiero especificar la comparación referente a otra persona o a otra cosa, yo utilizo el than. My dog is bigger than a TV box. Mi perro es más grande que. Cada vez que ustedes vean el than, estamos haciendo una comparación directa porque yo voy a decir inmediatamente la persona o la cosa con la cual estoy haciendo la comparación. Good. Now, is than. La forma como se escribe is than. Ojo,
porque tenemos la palabra what, la palabra that, que ustedes la van a confundir, porque si ustedes traducen sin un contexto al what, significa qué, than significa qué, that también va a significar de qué. Pero ustedes no pueden decir, my dog is bigger what a TV box. Tampoco van a ver que digan, my dog is bigger that a TV box. La palabrita correcta para crear comparisons is the only word than. Solo es esta, la palabrita than con N. So, mucho cuidado. Now, let's have a look to some special cases we need to memorize. Vamos a mirar unos casos especiales que debemos memorizar porque ellos no siguen estas reglas y son la palabrita good, bad y far. Right? Some comparative adjectives in English don't follow the usual rules. For example, the adjective good becomes better in the comparative form. Bad becomes worse, and far becomes farther or further. The most common sentence pattern for comparative adjectives in English is So, estas palabritas good, bad y far, que es bueno, malo y lejos, en español yo no digo el más bueno, el más malo, ¿cierto? Digo mejor, peor. Con la palabrita far si digo lejos, lejanos o más lejos. or further. Y estaba hablando con el micrófono apagado, disculpa. Now, these words, como estaba diciendo con el micrófono apagado, debemos memorizárnoslas. Porque good no lo decimos más bueno o más malo o más lejos, decimos mejor, peor o lejano. Debemos memorizarlos porque no cumplen ninguna de las reglas que vimos anteriormente. No podemos decir more good, ni gooder, ni more bad, ni badder, ni more far, ni farther. Debemos decir better, worse, farther or further. Y ojo que acá viene una tarea que les voy a pedir que hagan como trabajo autónomo. ¿Cuál es la diferencia en contexto entre farther y further? Porque no es que puedan utilizar cualquiera de las dos indiscriminadamente. Una va a referirse a distancia métrica y la otra va a ser a distancia temporal, de tiempo. Entonces, ¿cuál de ellas va a ser usada para decir que es más lejos en distancia y cuál es más lejos en tiempo? Esa es la primera tareita que les voy a dejar. ¿Listo? Entonces, averígüense. ¿Cuál de las dos, farther o further, refiere a tiempo y cuál de las dos refiere a distancia métrica? Good? The most common sentence pattern for comparative adjectives in English is subject plus verb plus comparative adjective plus than plus object. Let's look at some examples of comparative adjectives in a sentence. The blue house is bigger than the yellow house. Rock music is better than classical music. My dog is lazier than my cat. So, have a look when we say, my dog is lazier than my cat. Estoy haciendo una comparación directa, ¿cierto? Estoy diciendo que el perro es más perezoso que el gato. My dog is lazier than my cat. Good? The singer is more famous than the actor. In this moment, ojo, cuando vamos a hablar de dos personas o vamos a decir sus profesiones o vamos a especificar que se trata de ellos, la comparación,
debemos utilizar nuestro artículo definido da, porque es el cantante este del que estoy hablando es más famoso que el actor, este famoso actor que estoy hablando. Good. Debemos especificarlos con el artículo the. Si ustedes están hablando es de forma general que los cantantes son más famosos que los actores, vamos a utilizar las palabras en plural. Singers are more famous than actors. Right? Entonces, mucho ojo a este detallito. Cuando vamos a decir un adjetivo en comparación entre dos cosas, en general, quiere decir que todos de ese grupo de personas u objetos que vamos a hablar tienen esta característica superior a los otros, deben ir en plural. Los computadores portátiles son más rápidos que los de mesa. Debemos decirlos en plural porque nos referimos en general a todos. Pero si vamos a especificar una marca o vamos a especificar a cierta persona, debemos utilizar el artículo, right? Y esto solamente va con nombres generales, no con propios. Good. Entonces no vamos a decir de María is more beautiful than de Carla. Es que la María es más hermosa que la Carla, ¿no? Bueno, eso es en un contexto más específico, ¿no? Ñerismo, pero en esto, en inglés, los nombres propios nos llevan el the. My boots are more expensive than your shoes. Look at the adjective. Say or write the comparative adjective. For example, tall, Por favor. taller. Now Now we're gonna have a look. Vamos a you try. Vamos a hacer ejercicio con ello ahorita, después cuando vayamos a hacer la revisión ahora de los superlativos. So acá, chicos, comparisons. Pay attention and remember que tenemos 3 reglitas para crear esas comparaciones, ¿cierto? Agregamos el ER a las monosílabas. Si esas monosílabas terminan en una sola vocal, una sola consonante, ponemos es doble consonante ER. Tenemos si terminan en Y, quitamos la Y y ponemos IER. Y si tienen más de 2 sílabas, ponemos la palabrita more antes del adjetivo. There is no problem. Hasta ahí, todo bien. Now, let's pay attention to the superlative adjectives. Cuando hablamos de los adjetivos superlativos, we are talking about the maximum, the top. Estamos hablando de lo máximo, de el top, de el único, el específico e inigualable. Estos superlativos nos van a indicar que ese objeto, esa persona, no tiene comparación con nadie porque la característica que vamos a hablar de ellos representa lo máximo. Vamos a tener exactamente las mismas reglas que vimos con el ER, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Debemos anteponer al adjetivo el artículo the. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un objeto o una persona única, específica. Es ella la que tiene esta característica singular. Por eso siempre, siempre, siempre antes del adjetivo vamos a poner el artículo the. Y al adjetivo ahora no vamos a ponerle ER, sino EST para representar lo máximo. Good. Esto con los adjetivos monosílabos, acordándonos de que si ese adjetivo monosílabo tiene una sola vocal y una sola consonante, vuelvo a cumplir con la regla de duplicar esa consonante. Vamos a seguir respetando las mismas reglas, solo que ahora estamos exponiendo el the y el est. Good. Now, talking about the others, vamos a mirar ahora sí un video en donde vamos a ver la comparación y la superlación entre los adjetivos. Have a look. Comparatives and superlatives are used to compare people, places, or things. Here,
we have three animals: a dog, a horse, and an elephant. How can we compare these three animals? Let's compare the dog and the elephant with the adjective fast. We say a dog is faster than an elephant. Faster is a comparative. A comparative compares two things, in this case, a dog and an elephant. Now let's compare the horse with the other two animals. We say the horse is the fastest, which means the horse is the fastest of the three animals. Fastest is a superlative. A superlative compares one thing to all the others in the same group. In this case, we are comparing the horse to the other animals in the group, which are the dog and elephant. Now we need to learn how to make a comparative and a superlative. So, have a look. Ya cuando hacemos comparativos, superlativos, quiere decir que esa persona o ese animal es único dentro de un grupo o es único en el mundo, en el universo. Por ejemplo, entre estos tres decimos, the horse is the fastest. El caballo es el más rápido. Aquí con las oraciones con superlativos ya no vamos a utilizar el than, no va a aparecer el than porque no hay comparación. No podemos decir que el más rápido que, no, el más rápido de todos. Punto. Good? So, y fíjense, pasamos de faster a the fastest. When an adjective has one syllable, such as fast or young, we put er at the end of the adjective to make it a comparative. The adjective fast has one syllable, so we just add er to the end of it, faster. The adjective young has one syllable, so we just add er to the end of it, younger. Look at the example again. A dog is faster than an elephant. We say faster and not more fast, as you do in some other languages. Also, it is important to use than after the comparative. Faster than, slower than, younger than. To make a superlative, we add est to the end of the adjective. Fast becomes the fastest. Young becomes the youngest. It is important to have the article the before the superlative. The horse is the fastest. Again, since the adjective has one syllable, we do not say the more fast. No. So, acordémonos que, pues sí, en el contexto, en la vida real, ustedes van a equivocarse y van a decir, a dog is more fast, y pues la gente les va a entender, pero la forma correcta es faster. Lo mismo cuando decimos el más rápido, no decimos the more fast, sino vamos a decir the fastest. Pero anyway, cualquier forma, pues la gente les va a entender, solo que ya sabemos que tenemos esta pequeña modificación en los adjectives para hablar de forma correcta. We say the fastest. When an adjective has one syllable but ends in an e, such as nice or strange, we just add an r to the end of the adjective to make it a comparative. The adjective nice becomes nicer. The adjective strange becomes stranger. And for a superlative, just add st. So nice becomes the nicest. Strange becomes the strangest. Look at these three monsters, Dean, Harry, and Frank. Harry is nicer than Frank. Yes, Frank looks like a grumpy monster. But of the three monsters, I think Dean is the nicest, because he has a gift for you. Of the three monsters, which is the strangest? When an adjective has one syllable and ends in a consonant plus a short vowel plus a consonant,
such as big and hot, we double the last consonant and add ER for the comparative and EST for. So, fíjense muy bien que las reglas continúan siendo las mismas, solo que la transformación final es la que cambia del comparativo al superlativo. Continuamos mirando, si la sílaba tiene una sola vocal consonante, al final debemos duplicar esa consonante. For the superlative. For example, big ends in a consonant B, a short vowel I, and another consonant G. So we double or make two of the last consonant. With the word big, the last consonant is G, so we need two G's. Big becomes bigger with two G's. The superlative is biggest, also with two G's. Look at the weather on these 3 days, Sunday, Monday, and Tuesday. How can we compare these 3 days using the adjective hot? Sunday was hot. Monday was hotter than Sunday, but Tuesday was the hottest day. When an adjective has two syllables, such as happy or crazy, and the adjective also ends in the letter Y, we remove the Y and add IER for the comparative, so happy becomes happier. For the superlative, we also remove the Y and we add IEST, so happy becomes the happiest. Crazy becomes crazier and the craziest. Here are 3 children, Susan, Mary, and Mike. How can we compare these 3 children using the adjective happy? Mary is happier than Susan. Mike is the happiest. When an adjective has 2 or more syllables, we do not add ER or EST to the end of it. The adjective famous has 2 syllables, famous, so we cannot say famouser. No, it doesn't exist. Ojo con esto, esa ER o ese EST no podemos ponerlo a esas palabras de más de 3, más de 2 sílabas, porque queda muy larga y no existe. Esa sí ya no la podemos hacer decir. Famouser, no. Expensiver, intelligenter, no. Right? So the most famous, more famous, etc., etc. So pay attention how that's work. Cómo debemos prestar atención a estos detallitos, sobre todo cuando hacemos la parte escrita. This is everything important when you write. Because when you speak, well, cuando hablamos no se notan tanto los errores, pero en la parte escrita sí es muy importante. Comparatives, we use the word more before an adjective with 2 or more syllables. So famous becomes more famous. For superlatives, we use the words the most before the adjective. So famous becomes the most famous. Expensive has 3 syllables, expensive. So expensive becomes more expensive and the most expensive. Let's compare a bike, a car, and a plane as ways of traveling. How can we compare them using the word expensive? A car is more expensive than a bike. The plane is the most expensive way to travel of the 3. Of course, there are always exceptions in English. 2 common exceptions are the adjectives good and bad. With good, the comparative form is better, and for the superlative form, we say the best. For example, you are a better singer than John. Yes. We do not say more good, no. We do not say gooder, no. We say better. With bad, the comparative is worse, and the superlative is the worst. For example, it was the worst decision she had ever made. We do not say most bad or baddest, no. We say the worst. There are more exceptions, such as far and little, but we will see these in another video. Thanks for watching this video, and remember to subscribe. Chicos, y acordémonos no solamente de good y bad, sino también de far, porque la palabrita far
también tiene su superlativo diferente. Decimos farthest, furthest, con ese contexto que les dije que investigáramos, right? So here we go. This is the way we create the comparisons and the superlatives when talking about different things. Now let's pay attention to one exercise for working it, and then we're going to move on to the next activity. Have a look to the following word list sheet. Let's pay attention to the activity, and you're going to have a look to the descriptions about these animals in order to make the sentences in the correct way. No vamos a hacer el ejercicio como tal que nos dicen acá. Yo les voy a mostrar solamente ahí en pantalla, como ven, el elephant, the crocodile, and the lion. They have some characteristics like lifespan, age, weight, length, population, and some general characteristics. Fíjense bien en la información que tienen ahí al frente. Quiero que me regalen 2 oraciones making the comparisons among these animals and give me 2 sentences telling me what is the top about any of the characteristics. Entonces, me van a crear 2 oraciones comparándolos entre ellos, que el elefante es más que el cocodrilo, el león es más que el elefante, el que ustedes quieran, y 2 en donde me demuestren que ellos son lo máximo de acuerdo a la información, que el elefante es el que más pesa, no sé, que el cocodrilo es el que más dientes tiene, qué sé yo. So, vamos a hacer la actividad, tienen 3 minutos para hacer el ejercicio y en 3 minutos vamos a leer esas oraciones allí en el chat. So, let's do it. Vamos a hacer la actividad. Pay attention to the information and write them down. 2 comparative sentences and 2 superlative sentences. 2 oraciones en comparativo y 2 en superlativo.
Ready, people? So, let's start paying attention to your sentences. Los leo. Dice, elephant is huger than crocodile. Good. Now, Valeria, remember que cuando estamos hablando de un objeto en específico decimos el the, ¿cierto? Entonces, the elephant is huger than the crocodile. No podemos dejarlo así solita la palabrita porque queda como muy vacía y acuérdense que en inglés o utilizamos el I y el an o utilizamos el artículo the para definir de qué se está hablando, right? Para mencionar exactamente esa unidad. So podemos decir, an elephant is huger than a crocodile, o the elephant, este que estamos viendo acá específicamente, is huger than this crocodile, este crocodilo que estamos viendo. Lo mismo, Estefanía, the lion is faster than the elephant. Very good. So, Valeria, the crocodile is the youngest. El crocodilo es el más joven. Good. The crocodile is more aggressive. Bien, un comparativo indirecto. Muy bien, Estefanía. The crocodile is more aggressive. The crocodile is liver than lions. Oh, ok. Is liver refiriendo a la vida. So, liver no, porque live es vivir, es un verbo, no lo podemos utilizar acá como una comparación. Entonces, también gracias por el ejemplo, pero acordémonos que esto que estamos haciendo solo se utiliza con adjetivos, con características, cualidades. Entonces, podemos decir referente a la vida, ¿querías decir que es más longevo que los leones? Entonces podemos decir, crocodiles live more than lions, que los cocodrilos viven más que los leones. Y ahí utilizamos la palabrita more para especificar algo referente al verbo, más no es un adjetivo, ¿cierto? So, very good. The crocodile lasts longer than the elephant. Ah, ok, Gina, mira, acá Gina nos mejoró esa oración. Bien, podemos decir así que dura mucho más. The crocodile lasts longer than the elephant. The lion is more adventurous than the crocodile. The elephant is more intelligent. Perfect, people. No problem with this. Good. No problem with this. Con esto está súper bien entendido el tema. Una última cosita, un último detalle a prestar atención. Ojo con la siguiente lista de adjetivos. Clever, quiet, narrow, simple, gentle, cruel, shallow. Estos adjetivos también, al igual que el good y que el bad y que el far, son unas pequeñas excepciones. Ellos en el sentido que los puedo utilizar tanto con more como con el ER, al igual que en el superlativo, tanto puedo decir the cleverest como the most clever, quieter o more quiet, etcétera, etcétera. Entonces, con este grupito específicamente puedo aplicar cualquiera de los dos y no pasa nada. Good, just for you to take into account. Entonces, esto los pueden ver ahí en las diapositivas que tienen en el PDF. Pay attention on them. And última tareita de este componente. Primera tarea que teníamos era averiguar el contexto del farther y el further, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de estos dos? Segunda tarea, me van a averiguar cómo hacemos ahora para hablar de comparativos o superlativos negativos, cuando vamos a decir es menos hermoso que, es menos pequeño que, o es el menos pequeño de todos, es el menos hermoso de todos. Presten atención a las diapositivas, busquen la información en internet y la próxima clase arrancamos mirando esas tareas. ¿Listo? Esa información la tienen en las diapositivas, pero se las voy a dejar como trabajo autónomo para que las busquen, las analicen y las revisen bien. Igual manera les voy a compartir este worksheet para que lo... Ups, estaba compartiendo la nevera. Para que lo manejen en casa. Right?
Solo sí, aquí Michael nos escribe, a ver, the crocodile is more dangerous than the elephant. Perfect. The lion is older than the crocodile. The elephant is the oldest and the elephant is the heaviest. Heaviest. Te falta una E. The rest is perfect. Súper bien. Now people, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Todo completamente claro? Clear? ¿Cómo usar can y Todo supremamente claro, súper bien. Good. Now, people, we're going to start working with the next topic that is the new modals. Vamos a revisar tres modales nuevos el día de hoy, tres modales nuevos, que son el can, el could y el should. Vamos a mirar cómo organizamos primero las oraciones con can y could y luego vamos a mirar el should. So, these two modals is when you talk about abilities or when you talk about permissions. Estos dos verbos modales los utilizamos para hablar de permisos o para hablar de habilidades, talentos, o en lo contrario, en la parte negativa, cuando queremos expresar prohibiciones o discapacidades, que no somos capaces de hacer eso. Good. How we are going to use them. ¿Cómo los vamos a utilizar? Pay attention to the next video. Vamos a mirar el siguiente video en donde vamos a identificar no solamente el uso entre el can y el could, sino las diferencias en los contextos, en positivo, en negativo, cómo utilizo estos dos modales, cuándo, en qué momento y de qué forma. Let's have a look to the video, take some notes, tomen apuntes, igual yo voy parando el video y les voy explicando, aclarando ciertos detalles. Let's have a look. y could en inglés? Modal verbs can and could. Esta lección está dividida en 5 partes. Part 1, rules. En la parte 1 vamos a aprender 3 reglas muy importantes. Part 2, sentences. En la segunda parte vamos a aprender cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. En la parte 3, 4 y 5 vamos a aprender los otros usos de estos verbos. So, let's start with part 1. Empecemos con la parte 1. Las reglas importantes. Rule 1. We can't modify can and could. No podemos modificar a los verbos can y could. ¿Será que podemos decir cans o couldn't? No, esto está incorrecto. So, ¿por qué? Why we can't, listen, why we can't modify the modals? Los verbos modales no se modifican, no se conjugan, porque esa es la forma en cómo debemos escribirlos tal cual siempre. Y los verbos modales son auxiliares también. Entonces, acuerden que el verbo to be era un verbo auxiliar en presente simple, right? En presente continuo, en el pasado continuo, en el pasado simple, que para los tiempos simples teníamos a los demás verbos siendo auxiliados por el modal do, ¿cierto? Do también es un verbo auxiliar. En el tiempo perfecto hablamos del verbo have como verbo auxiliar, que en el futuro hablamos del will como verbo auxiliar. Los modales también son verbos auxiliares, por lo tanto ellos no generan modificaciones en su palabra y mucho menos permiten que la palabra que viene a continuación, el siguiente verbo, puedan ser modificados. Por eso no decimos cans o coulds cuando hablamos de he, she o it, right? Decimos I can, you can, we can, she can, they could, etcétera, etcétera. No los podemos modificar. Canning, coulding? No, that's incorrect. Canned, could? No, that's wrong. To can. So, ni en presente, ni en pasado, ni en futuro vamos a modificarlos. Y tampoco vamos a decir to can, ni to could, y mucho menos al revés. Can to, could to, como veíamos con el have to, ¿cierto? Que el have to sí es uno de esos modales que tenemos sí o sí que ponerle to, pero el can y el could no. Solitos, solitos. Can, to could, impossible. Rule 2. After can and could, we use the base form of the verb. Después de los verbos can y could, usamos la base del verbo. Es decir, que va en su forma simple. I can traveling, I could traveling, wrong. This is incorrect. Recuerda que el verbo tiene que ir en su forma simple. I can travel, I could travel.
You can cleaned, you could cleaned. No, that's impossible. El verbo tiene que ir en su forma simple. You can clean, you could clean. Y este es un error muy común. She can to paint, she could to paint. No. Ojo, ojo con esto. Esos son los errores más comunes que tenemos de poner este to. Este to no existe ni con el must, que ya lo vimos, ni con el will, ni con el would, ni con el can, ni con el could. Y próximamente con el should tampoco lo vamos a usar. Este to dentro de la lista de modales que ya hemos aprendido, we're going to use it only with have. Have to, has to. This is incorrect. El verbo tiene que ir en su forma simple. She can paint, she could paint. Rule 3. We use can and could with all subject pronouns. Usamos los verbos can y could con todos los pronombres personales. No cambian. Es decir que can y could se usan con I, you, he, she, it, we, they. No hay necesidad de modificarlos. Let's continue with part 2. We use can and could to talk about abilities. Usamos can y could para hablar acerca de habilidades. We use can in present. Now, let's start paying attention to the uses. Vamos a empezar a mirar los usos de los dos verbos, de los dos modales. Can y could se pueden utilizar para hablar de habilidades, de permisos, de solicitudes, dependiendo de la oración que construya, si es una pregunta o una oración positiva por el momento. Solo en positivo o en pregunta va a representar cualquiera de estas tres. Una habilidad, un permiso o una solicitud. Good. Can lo usamos para hablar en presente. And we use could in past. Y usamos could para hablar acerca del pasado. Vean, can, para hablar de estas habilidades, de estos permisos o estas capacidades, solicitudes en presente. Y el pasado simple de can es could. Entonces, para hablar de esas acciones que yo pude hacer en el pasado, utilizo el could. Es como primera función del could, pasado simple del can. Entonces, yo puedo decir I can swim. I can swim. Yo puedo nadar porque me dieron el permiso, porque tengo la capacidad de hacerlo. ¿Right? O yo puedo decir I could swim. Pude nadar porque en el pasado tuve la posibilidad de ir a nadar o porque me dieron el permiso en el pasado de poder meterme a ese lago. I could swim. Pude nadar. Aquí en el video no lo van a mencionar, pero resulta que el could también funciona para hablar del futuro como una condición. Entonces yo puedo utilizar, voy a pausar aquí tantico, y puedo utilizar el could para los tres tiempos verbales que nosotros sabemos, presente, pasado y futuro. ¿Cómo voy a lograr identificar esto? El contexto me ayuda a identificar la situación, de cuando hablo de presente, de cuando hablo del pasado, de cuando hablo del futuro. Good. Esa es la forma en cómo voy a poder utilizar el could. Dependiendo del contexto, va a significar pude, puedo, podría. Could puede representar los tres tiempos verbales. Vamos a empezar con el pasado. Como el pasado, ¿cómo identifico que habla en pasado? Porque hay una palabra que me refiere a ese pasado. Por ejemplo, I could dance yesterday. Yo pude bailar ayer. Yo pude bailar ayer all night. Toda la noche. Yo pude bailar ayer toda la noche. I could dance yesterday all night. Yo pude bailar toda la noche. Puedo utilizar el could como presente en una situación de formalidad, cuando yo estoy queriendo ser formal o quiero ser decente, o cuando estoy haciendo una solicitud, como ya la vamos a ver a continuación. Voy a hacerlo en una oración positivo.
Y ahorita la van a ver allá en el video en una pregunta para que miren ahí también la diferencia. So, en una oración en presente, ¿cómo podría sonar yo más formal, más decente? Yo puedo decir, I could help you. I could help you if you need it. If. Yo podría ayudarte. Aquí es cuando hablamos de ese podría o puedo de forma formal. Could se utiliza el presente para hablar de formalities, de formalidades, como hablar un poquito más decente. I can help you. Puedo brindarte mi ayuda para sonar un poco más decente. ¿Qué? Y en futuro, el could va a hablar de condiciones, de que algo va a pasar hacia el futuro dependiendo de otra cosa. Es similar a como lo utilizo en presente, porque en presente existe una condicionalidad. Yo digo, pues yo podría o yo puedo ayudarte si me permites. Por eso aparece el if. ¿Right? Entonces, igual, podemos utilizar en presente y futuro ese could cuando hablamos de formalidades y de condiciones. Ay, yo podría ayudarte si me permites. ¿Podrías hacerme el favor de traerme un vaso de agua? Estoy pidiendo una solicitud. Estoy haciendo una solicitud. Estoy haciendo una oración en condicionalidad. Right? O estoy siendo formal con la persona. Good. So, este es el uso de nuestro could. Fíjense que tiene los 3 tiempos oracionales. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Cuando yo voy leyendo las oraciones y voy leyendo el contexto. Perdón que me salió ahí un hipo. El contexto de la situación. Right? Let's continue paying attention on the video. Vamos a seguir mirando el video. Veamos ejemplos de cómo formar oraciones. Number 1. This is the verb. Este es el verbo que vamos a usar para este primer ejemplo. Run. Correr. Run. Let's start with an affirmative sentence. Empecemos con una oración afirmativa. Este es el patrón que usamos para can. Subject, I. Modal verb, can. Base form of the verb, run. Complement, fast. I can run fast. Yo puedo correr rápido. Y lo mismo usamos con could. I could run fast. Yo podía correr rápido. Veamos estas dos oraciones en contexto. I'm young, so I can run fast. Yo soy joven, así que puedo correr rápido. Puedo correr. Can run. Esto es en presente. Y presta atención, los verbos están en su forma simple, sin nada de adornos. No los modificamos, no modificamos los verbos. Siempre al lado del can o el could, no changes, no changes. Now, have a look. Miren aquí el could en pasado. When I was young, cuando era joven, yo pude correr. When I was young. When I was young, I could run fast. Cuando yo era joven, podía correr rápido. Podía correr. Esto es en pasado. Y si te das cuenta, los dos verbos están en su forma simple. Negative sentence. Para formar la oración negativa, únicamente agregas la palabra not. Pero ten cuidado. Be careful. Esta es una sola palabra. Se escribe junto. ¿Será que podemos usarlo como dos palabras? Y la respuesta es no. Lo tienes que usar como una sola palabra. Now, ojo acá con la parte de escritura. Ya estamos viendo la parte negativa, ¿cierto, chicos? Now, in the negative, podemos decir cannot, pero la palabra debe ser escrita pegadita, right? Esto en cuanto a la parte de escritura nuevamente, porque recordemos que en la parte de hablar no hay problema. Yo puedo decir I cannot run fast, puedo decirlo separado, no pasa nada, pero al momento de escribir sí es importante escribirla pegada, porque esa es la reglita de esa escritura. I cannot run fast, es una sola palabra, right? Ya también podemos utilizar la contracción y decir can't, que es la más común, la más usada, pero cuando la vamos a usar separada la palabra, debe ir pegada realmente. Cannot, cannot. Cannot. Pero puedes hacer una contracción. Can't. I can't run fast. Y para could también agregas la palabra not.
Aquí si lo usas como dos palabras separadas. Y la contracción es couldn't. I couldn't run fast. Yo no podía correr rápido. Let's learn how to make a question. Aprendamos cómo hacer una pregunta. Para esto, can va al inicio de la oración. Can I run fast? ¿Puedo correr rápido? Y lo mismo sucede con could. Could I run fast? ¿Yo podía correr rápido? Example 2. This is the verb. Swim. Nadar. Swim. Affirmative sentence. Modal verb can. Subject he. Modal verb can. Base form of the verb swim. Complement in the lake. He can swim in the lake. Él puede nadar en el lago. Y para could sigues el mismo patrón. He could swim in the pool. Él podía nadar en la piscina. Veamos estas oraciones en contexto. It's summer, so he can swim in the lake. Es verano, así que él puede nadar en el lago. Esta oración puede significar bien dos cosas, que tiene la habilidad de hacerlo o que le dieron permiso para hacerlo, right? So it's important to take into account that. Now, el could, si la oración estuviese sin ese contexto de when I was in winter en pasado, podría significar un presente. He could swim in the pool. Él pudo nadar, o él podría nadar, o él puede nadar de forma formal. Right? Recordemos que el could tiene tres diferentes contextos que depende de lo que yo le escriba por allí, voy a saber identificarlos. Si tengo algo en el pasado, ya sé que es pasado. Si tengo una oración hacia el futuro, ya sé que esa acción va a ocurrir en el futuro, porque puedo decir, he could swim tomorrow. Él podría nadar mañana. Right? Y va a significar futuro. Entonces, dependiendo de los contextos, vamos a utilizar nuestros dos modales en positive, en negative, y vamos a tener dos situaciones diferentes, ¿cierto? Posibilidades, chances, permisos, habilidades en positivo. En negativo, que le prohibieron, que le negaron la acción, que no es capaz de hacerlo. Good. So those are the sentences. Now, vamos a mirar los otros contextos, los otros usos de nuestro modal could y la diferencia entre el can con estos otros contextos. So, Something. Usamos can y could cuando le pedimos a alguien que haga algo. Es decir, que les pedimos un favor. Let's take a look at the examples. Can you open the door, please? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Could you open the door, please? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? Fíjense, los dos, el can y el could en presente, pueden ser utilizados indiscriminadamente, pero el uno representa más formalidad que el otro. Yo puedo decirle a un compañero, can you pass me the exam? ¿Me puede pasar el examen, por favor? Esa es una forma informal, pero si quieres ser más decente, más formal, ¿podrías pasarme el examen, por favor? Could you open? So aquí en este contexto estamos hablando de la formalidad para hacer solicitudes. Ambos modales en modo de pregunta me sirven para crear solicitudes, requests, uno en forma formal y el otro informal. Estas dos oraciones son muy similares, pero ten en cuenta, can es un poco más informal y could es un poco más formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Can you wait a minute, please? ¿Puedes esperar un minuto, por favor? Could you wait a minute, please? ¿Podrías esperar un minuto, por favor? Informal, formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Let's continue with part 4. Sigamos con la parte 4. We use can and could to ask for something. Usamos can y could para pedir que nos den algo. And here we have the examples. Can I have a glass of water, please? ¿Me puedes dar un vaso de agua, por favor? Could I have a glass of water, please? ¿Me podrías dar un vaso de agua, por favor? Informal, formal. ¿Puedes? ¿Podrías? Can I have a copy of the contract, please? ¿Me puedes dar una copia del contrato, por favor? Could I have a copy of the contract, please? ¿Podrías darme una copia del contrato, por favor? Informal, formal. ¿Puedes darme? ¿Podrías darme? Part 5. Y esta es la última parte. We use can and could to ask if it is okay to do something. Usamos can y could para preguntar si está bien que hagamos algo. Es decir, para pedir permiso. And here we have the examples.
Can I go to the party with my friends? ¿Puedo ir a la fiesta con mis amigos? Could I go to the party with my friends? ¿Podría ir a la fiesta con mis amigos? Informal, formal. ¿Puedo ir? ¿Podría ir? Las situaciones generales que ya vimos, ¿verdad, chicos? Entonces, can y could me van a servir tanto para pedir permiso cuando yo estoy haciendo una pregunta, como para hacer una solicitud, para pedir una solicitud como, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? ¿Me puedes abrir la puerta? Ay, no le estoy pidiendo permiso, sino que le estoy haciendo la solicitud. Ven, hazme el favor. Right? So in that way, we have the difference between can and could in the different contexts. Now, let's practice. Can a fireman save lives? ¿Qué me pueden decir ustedes? Can a fireman save lives? Yes or no? What can you tell me? Yes, he can. I'm very good, Valeria. Don't forget to write them down, to speak it up, the answer in the complete form. You can say yes, you can say no, but remember to write them down with the modal, con el mismo modal que preguntan, con ese respondemos in the positive or in the negative way. Can a farmer save lives? Yes, he can. No, he can't. Never forget that. Now, can a zookeeper serve coffee to animals? Yes or no? No, she can't. Right, perfect. Can a computer hacker reveal secrets? Yes, he can. Now listen to the question. Could a bus driver stop anywhere? Could a bus driver stop anywhere? How would you answer? De modal que usamos en la pregunta es el mismo que usamos en la respuesta. Yes, he could. O no, he couldn't. Yes, he could. No, he couldn't. Right? Don't forget that. Si la pregunta la escuchan con could, la respuesta va con could. Right? Aquí yo les pregunté, could a bus driver stop anywhere? Yes, he could. No, he couldn't. Good people, before continue with the last topic, antes de continuar con la última temática, let's pay attention to the homework of week number 2. Vamos a mirar la tareita que tenemos para la el segundo módulo de este segundo corte, que son los comparative and superlative. Ya vimos un trabajo de investigación, ¿cierto? En el trabajo de investigación que deben hacer, ustedes deben consultar cuál es el contexto entre el farther, further, the fastest, the farthest, the furthest, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuándo utilizó el uno, cuándo el otro? Segunda tarea, ¿cuál era? La de investigación. ¿Cuál era la segunda tarea? Los superlativos negativos. Yes. Y los comparativos negativos. Cuando digo, María es menos bonita que, o es la menos bonita. ¿Cómo utilizamos? ¿Cómo los hacemos? Good. Now, this homework, esta tarea que también va a tener 2 intentos y la nota va a ser la más alta, son 10 preguntitas. Esas 10 preguntitas todas se relacionan con la forma correcta de la escritura de estos adjetivos en comparativo, en superlativo. Entonces deben leer muy bien la oración para acordarse y revisar si van a poner smarter than o the most smart o more smart than o the smartest. Deben mirar si el adjetivo está bien escrito, si es comparativo o si es superlativo para poner la opción correcta. That's it. Eso es lo que deben hacer en este exercise, que es el calificable número 1 de esta semana. En el calificable número 2 que vamos a tener, que corresponde al módulo 3, vamos a hacer un breve ejercicio con los modales, incluyendo el que vamos a ver a continuación.
Van a ser 2 paquetes de preguntas en donde ustedes van a analizar las oraciones y van a ubicar el modal correcto de acuerdo al contexto. Van a aparecer modales anteriores como el would, como el must, como el have to, el can, el could, en positive, negative, el should que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Y de acuerdo a lo que dice la oración, van a escoger la opción correcta. Estas 2 son las tareas nuevas que tenemos para este corte. No se olvide que tienen hasta el 3 de octubre para hacerlas, pero no se esperen hasta el 3 para ir haciéndolas. Good. Ahí voy felicitándola, la mayoría de ustedes van súper bien. No se dejen atrasar, no se dejen de acumular las tareas. Now, let's finish with today's activity with the last module, that is should. We're going to work with should versus could. Vamos a mirar ahora cuándo utilizamos could, cuándo el should, cuál es la diferencia entre ellos, y también vamos a hacer unas pequeñas comparaciones con el modal must, que ya lo vimos anteriormente. So, let's start talking about the uses of could and should. We're going to learn how to use these 2 modals in order to give suggestions or give advice in the workplace at any contest, to express these suggestions for problems in our familiar or workplace contexts, right? So let's pay attention to this. What is this situation? To be late at work, to get sick, to have a disagreement with a coworker, to fight with your boss, get a memo, have too much work to do, too many activities, too much homework. What could you do? What could you do? ¿Qué podrías hacer para evitar estas acciones? What can you tell me? What could you do? ¿Qué podrían hacer? ¿Quién me sugiere algo para estas 2? What could you do? Tell me. So, people, what could you do? ¿Qué podrían hacer si llegan tarde al trabajo? Si se enferman, what could you do? Pay attention, fíjense muy bien que estamos utilizando ahora el could para dar una sugerencia, para dar un consejo, una forma más de utilizar el modal could que acabamos de ver. ¿Se acuerdan que el could lo estamos hablando para hablar de permisos, de formalidades, de solicitudes? Ahora el could también lo vamos a poder usar para dar sugerencias, para decirle a alguien lo que podrían hacer. ¿Ven? Tú podrías ir al médico si te sientes enfermo. He could get up early. Muy bien, Valeria. Podría levantarse más temprano. He could go to sleep early. Podría acostarse más temprano para que no le cueste levantarse a tiempo. Good. So, we can use the modal could to give suggestions, to give advice. Pero resulta que también tenemos el should para expresar estas sugerencias o estos consejos. Right? Para poder expresarle a la persona that we think that something is a good or a bad idea. But should is the most common way to give advice. Este nuevo modal, chicos, que va a tener las mismas características de todos los otros modales, que no cambia el verbo, que no se transforma, que no se le pone el tú ni antes ni después. Va a servir para utilizarse para dar sugerencias también. So, let's check out the following video. Vamos a mirar el siguiente video donde vamos a ver cómo son los usos y cómo compararlo con un modal que va a parecerse, que es el famoso ought to. Right? Entonces, miremos. Or should not. We almost always
should is a modal verb. With modal verbs, there's only one form of it for every subject. I should, you should, he should, she should, it should, we should, they should. They all use should. We do not pronounce the L in the word should. Listen again. Should. Should. Just like the other modal verbs, there is never an S at the end of should. He should study? No, this is not correct. He should study. This is correct. So, fíjese muy bien que el modal should, al igual que los otros que hemos aprendido, no cambia, no se le pone S ni nada y tampoco permite que el otro verbo cambie. ¿Por qué? Porque en español pasa lo mismo, chicos. Fíjense que cuando yo utilizo un verbo con un modal, los verbos siempre van en su forma en infinito en español. Yo digo, tú deberías cantar, tú tienes que cantar, tú puedes cantar. Fíjense bien que en español los verbos que acompañan a los modales también van en infinitivo, pero ese infinitivo va sin el to. Entonces no vamos a decir he should to study, no, he should study. So, las reglitas en general para todos los modales son las mismas. After should, we have the verb, or more specifically, the base form of the infinitive. This means the infinitive without to. For example, the infinitive is to go, so the base form is just the go part. Instead of to study, only study. Instead of to speak, we only put speak after the modal verb should. For example, you should to go? No, this is not correct. We don't use all of the infinitive. We need to remove the to part. So we say, you should go. This is correct. He should waits. No, this is not correct. We don't conjugate the verb, so no S is necessary. We need the base form of the infinitive. So we say, he should wait. This is correct. Some example sentences with should are, I should. Fíjense muy bien que en ningún momento ni el modal nos cambia ni el verbo cambia. Es lo mismo para todos. Yo puedo decir, you should take an umbrella. He should take the umbrella. We should take the umbrella, etc., etc. So there is not going to be any problem when changing the verbs. We don't change the verbs when using the modal should. Now let's keep on moving this. And when we are going to use this should modal? To give advice, to give recommendations or suggestions. Siempre usamos el modal should para dar un consejo, para dar una recomendación, una sugerencia. Ven, tú deberías estudiar, tú deberías ir al dentista, tú deberías trabajar fuerte. Pero aquí es donde empieza una pequeña confusión y similitud en referencia al modal must. Porque se acuerdan que el modal must nos hablaba también como que debe, de que tiene. So, fíjense muy bien cómo no confundimos y cómo no se confunden los dos usos entre estos modales en los siguientes ejemplos que les voy a escribir. Vamos a ampliarlo aquí un poquitico y fijémonos bien aquí. We must study. We must study. It's our duty. We must study. Debemos estudiar. Pues es nuestro deber. Yo mismo me obligo a hacerlo, por eso utilizo el modal must como un deber de que tengo que hacerlo. No porque me obliguen, porque yo sé que debo, yo sé que tengo que hacerlo. Pero si ustedes dicen we should study, y lo ponemos aquí en diferente, we should study, estamos diciendo nosotros deberíamos estudiar. Terminan en español como en ese ia, deberíamos estudiar. O también podría traducirse como debemos estudiar. Pero la diferencia es que aquí we are getting a suggestion, an advice. No
Estamos recordándole a la persona que es una obligación que esa persona tiene. No estamos diciéndole que es un deber que tiene que hacer. Le estamos aconsejando. Entonces, yo puedo decirle a alguien, hey, you must study English. Tú debes estudiar inglés. Pero en ese contexto la persona va a entender que le estoy recordando que él tiene una obligación con sí mismo. Mientras que aquí cuando nosotros lleguemos a decirle a la persona, hey, you should study English, no le estoy recordando que él tiene un deber, le estoy diciendo, ven, te aconsejo que hagas esto. Le estoy dando una sugerencia, le estoy dando un consejo. Esa es la diferencia entre el contexto en el cual yo uso el must y uso el should, right? Para que no los confundamos. No tienen confusión como tal. ¿Clear? ¿Sí quedó clarito? Let's continue. Main Street. Should can also be used to express that a situation is likely or probable in the present or in the future. This is a type of expectation or prediction. Mary should be home now. Give her a call. This means I expect her to be home right now. He should have the letter now. I sent it last week. Our team should win the game on Saturday because we have been training all month, so it is our expectation or prediction that this will happen. It should be sunny tomorrow. Now, fíjense que el should también lo utilizamos para expresar una situación probable que pueda ocurrir, una expectativa, una predicción hacia un futuro cercano. Por ejemplo, hay nada que llega Marcela. Don't worry, she should be here in minutes. No te preocupes, debería estar aquí en minutos. Ya. He should have the letter now. Debería estar recibiendo la carta en estos momentos. Our team should win the game. Nuestro equipo debe ganar el partido el próximo sábado. Good. Está representando como una posible expectativa o predicción al futuro. Good. This will happen. It should be sunny tomorrow. Should can also be used to express an obligation that is not as strong as must. Sometimes should is used instead of must to make rules, orders, or instructions sound more polite. Lo que les expliqué ahorita anteriormente. Usamos el should en vez del must como para sonar un poquito más cordiales, como para decirles, ven, no te estoy obligando, no te estoy recordando tus obligaciones, te estoy dando consejo, tú verás si los recibes, tú verás si los aceptas. This may appear more frequently on formal notices or on information sheets. For example, applications should be sent before the 30th. He should drive more carefully. Everyone should wear a seatbelt in a car. Entonces miren, yo no quiero sonar ofensivo con la persona, no quiero decirle, es que usted tiene que usar el cinturón en el carro, no, decimos, you should wear a seatbelt, deberías usar el cinturón, te lo aconsejo, pero no te estoy obligando, right? Es diferente también decir, you must wear the seatbelt, tú debes usar el cinturón, es tu deber, tampoco te estoy obligando con ello. Ay, pero suena más decente, más formal decirlo con el should. You should pay more attention in class. All of the above example sentences can have must instead of should, making the obligation stronger and less polite. For example, we can say, applications must be sent before the 30th. With must, it sounds more like an obligation and more formal. Should can also be used to say that something was expected in the past, but it didn't happen. Here, we use should plus have plus the past participle. This expresses the idea that the subject did not fulfill their obligation in the past or did not act responsibly in the past. For example, Anna is late. She should have arrived by now. Bueno, vamos a parar aquí porque ya este tiempo verbal no lo vamos a estudiar todavía. Es cuando hablamos de situaciones en presente perfecto, ya es otro tema, right? Vamos a mirar ahora lo negativo. Cuando utilizamos el negative, el modal va a cambiar la situación, va a cambiar su significado. Podemos decir shouldn't o decir should not,
cuando estamos advirtiendo. Ya aquí no es un consejo, no es una sugerencia, estamos advirtiendo de que eso que se está haciendo es malo, que no se debería hacer. Good? Shouldn't or should not. We almost always use the contraction shouldn't in spoken English. We use shouldn't to advise not to do something, usually because it is bad or the wrong thing to do. You shouldn't eat that dessert if you are sick. This is my recommendation, not to do something. Yo estoy dando una recomendación, una advertencia de no deberías comerte ese postre, no deberías usar ese vestido, no deberías trabajar demasiado, no deberías. Estoy dándole un consejo a modo de advertencia, para ir por debajito de cuerda, right? Not to eat that dessert. She shouldn't buy that dress, it's too big for her. You look tired, you shouldn't work so much. He shouldn't talk to his boss like that. Notice how all of these sentences are about a recommendation or some advice not to do something. We do not use I think before shouldn't in the negative form. We use I don't think in negative and should in affirmative. For example, I think you shouldn't go there. This is not correct because we don't have the negative shouldn't after I think. Instead, we make the verb think negative and say, I don't think you should go there. Ojo, miren, acá ustedes pueden decir, no podemos decir, yo pienso que tú no deberías ir ahí, porque en el contexto americano se entiende mal. Deberíamos decir es, no creo, no pienso que deberías ir. O sea, si quieren unir la expresión de que piensan o no piensan ustedes algo para dar la opinión, debe ir de esta forma. Yo no creo que tú deberías ir ahí. No, al contrario, yo creo que no deberías ir ahí. Good. Son pequeños detallitos que debemos tener en cuenta para el contexto en inglés, porque pues en español la gente nos entiende el caso, ¿sí? Cualquiera de las dos formas las usamos en español. Ven, yo no creo que deberías ir ahí. Yo creo que no deberías ir. No lo entienden, nos lo entienden, pero en inglés debemos respetar como esta frase o esta estructura para dar advertencias a la gente usando el should. Good. Now, the last thing that we are going to do for today, ya para terminar, les voy a dejar otra tareita respecto a este modal, que es averiguar qué es esto del ought to, qué es eso del ought to que aparece allí. Good. Resulta, pasa, sucede, acontece, chicos, que con los modales yo tengo dos formas. Tengo al verbo modal y tengo algo que se llama el modal parafraseado, es decir, dicho en otra forma, dicho en otras palabras, con un contexto similar. En inglés se llaman periphrastic modals. Y ya ustedes los han visto en varias ocasiones. Tuvimos al principio el modal must, ¿cierto? ¿Y cuál es el modal que se parecía al must? El have to, ¿verdad? Ahí, ¿por qué no cambia? Let's check it out, it must. El modal parafraseado del must era have to, ¿cierto? Porque en un contexto, en un principio, los dos tienen similitud. Must de deber, de tener que. Y el have to, tener que, obligatorio. En otros contextos ustedes vieron el be going to, que era para hablar del futuro planeado, mientras que el futuro en predicción era will. Vimos al modal can, que su perifrástico va a ser ¿cuál? ¿Cuál creen? ¿Cuál se acuerdan? Out. ¿Cuál?
Este no lo han visto, chicos, se los presento. Se dice be able to, tener la capacidad de, tener la capacidad de, be able to. Yo puedo decir poder, pero de una forma más enfática, más formal, decimos tener la capacidad de, be able to. Good. Y ahora con el should, vamos a ver el ought to. Y esa es la tareita que les queda. Venga, ¿qué es eso del ought to? ¿Cuándo lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo en positivo y negativo en pregunta? Good. So people, ¿esto para qué es importante? Para que lo tengan presente, porque más adelante en el siguiente nivel ustedes van a utilizar estos diferentes modales en sus diversos contextos y es importante que los tengan allí así recalcaditos para que en el momento de usarlos, sepan cómo usarlos correctamente. ¿Good? Entonces, última tareita de investigación de trabajo autónomo, averiguarse en cómo es que utilizo ese octo. No les va a aparecer en los exámenes, no les va a aparecer en la tarea, pero sí es importante que sepan cómo utilizarlo y cuándo se utiliza. También va a significar debería, ese octo también va a significar debería, pero ¿cómo se usa? ¿Sí? Si yo digo I should do the homework, yo debería hacer la tarea, ese ought to, ¿cómo podría reemplazar al should? So people, that is everything we're gonna study today. Esa es la temática que vamos a estudiar el día de hoy. Estas imágenes, estos videos se los voy a subir allá en las memorias de esta segunda sesión del segundo corte. Preguntas, questions. So Michael, Gina, Valeria, Stefania, any questions? Do you understand everything or so? Remember that for pre-intermediate, we have the tutorials or the sessions of tutors tomorrow. Tomorrow from 8 to 10. Siempre los jueves de 8 a 10 de la mañana tenemos el espacio de tutorías. Si ustedes pueden, si tienen la disponibilidad y no han entendido algún tema, están atrasados con alguna tarea, no entendieron muy bien la temática, les da pena preguntar acá, nos podemos ver en ese espacio que encuentran allá en el módulo de foros en la pestaña de tutorías. People, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Nothing? So, see you next class. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.